Un saludo a todos, gracias por unirse a la charla. Esta es la segunda de Juan. Les leo para los que no estuvieron. No sé si alguno ya estuvo en la reunión del lunes. Sí, Sí, ahí la veo sí, a Belén estuvo. nosotros tenemos. ¿Y el resto? Hola Lorena, habla Juan, ¿cómo andan? Ah, ¿el resto estuvo el lunes? Hola Eduardo. Bueno, yo les presento a Juan. Te agradezco, Juan, por esta segunda charla. Yo hablo de parte del distrito. Juan es ingeniero industrial con especialización en higiene y seguridad en el trabajo y es responsable del área de control y monitoreo del sistema de salud y seguridad, la SRT, desde el año 2016. Bueno, vuelvo de parte del distrito a agradecerte, Juan, por nada, haber aceptado la propuesta de darnos estas charlas sobre estas resoluciones y en particular en el día de hoy sobre la resolución de cancerígenos y la 743 de accidentes industriales mayores. Así que bueno, nada, un saludo a todos y las preguntas al final, si querés, Juan. Las Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Como decía el otro día, o sea, es parte de la función de la superintendencia promover y dar, llegar a los colegios y a todos los interesados en ir profundizando aspectos de la norma del sistema de riesgo de trabajo. No sé, cuando me digan empezamos, si querés, ya comparto la pantalla, así queda. Sí, sí, yo tengo las presentaciones, así que después, no sé, Santiago, te las paso a vos y a los que se hayan inscrito se las reenviamos. Después vemos. Sí, sí. No, no tenemos. Ah, perfecto, listo. Bueno, Ahí se ve. bueno. Cuando me digas arrancamos. Sí, ¿Querés esperar un poquito cuando más si quieras, entra? Juan. Ah, bueno, va entrando la gente. Bueno, el otro día, el título, digamos, de la charla, pues, continuación de la del día lunes. El lunes habíamos visto, como vemos acá, a ver si se deja avanzar. ¿Qué pasó? Ah, que no avanza. Ahí está. El lunes habíamos visto las primeras. En realidad habíamos hablado de nómina de trabajadores expuestos, según la resolución 37 era parte de la resolución, y habíamos mencionado estas otras tres declaraciones juradas que son obligación del empleador para presentar. Un poco siguiendo la línea de lo que hicimos o vimos la charla pasada, la idea es seguir con, bueno, en la misma línea de quién hace cada presentación o cada declaración jurada, por qué se tiene que hacer, para qué, cuándo se presenta, la vigencia que tiene y cómo se carga, y cuáles son las distintas obligaciones. Eh, entonces, hoy vamos a empezar con el Reglamento General de Riesgos Laborales. El Reglamento General de Riesgos Laborales reemplazó, si se acuerdan, cuando empezó el sistema de riesgo de trabajo, estaban los planes de mejoramiento, que era el plan de mejoramiento del nivel uno 2 y 3 y que después, en algún momento, por decreto, teníamos que estar, o todos los establecimientos tenían que estar a diciembre del 98 en nivel 3 cosa que por decreto, ojalá todo funcionara por decreto y se cumpliera, porque seríamos este, maravilloso con todas las normativas que tenemos si se cumplieran todas. Pero bueno, después de muchos años, en el 2009 salió el Relevamiento General de Riesgos Laborales, que es una declaración jurada obligatoria que se tiene que hacer. A ver, inicialmente la resolución 463 planteaba que
esa declaración jurada se tenía que presentar al momento de que el empleador suscribía el formulario de solicitud de afiliación a una RT. En realidad, al momento de la afiliación, de la solicitud de afiliación, había dos declaraciones que presentar, que eran el Reglamento General de Riesgos Laborales y la nómina de trabajadores expuestos que hablamos la charla pasada. En rigor de verdad no se cumplía esto a rajatabla, y es más, en algún momento también hubo que digamos, eh, suspender esa aplicación de que era condición necesaria para poder gestionar el traspaso de una afiliación de una RT a otra, el contar con este formulario, porque no lo llegaban a presentar, se demoraban mucho los traspasos. Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo y dejó de ser condición necesaria, eh, digamos, formalmente dejó de ser condición necesaria la presentación al inicio. En realidad, el objetivo de esto, o de este formulario, lo que era para que la RT en un principio, a ver, convengamos que una RT cuando va a contratar o a firmar un contrato con un empleador, no sabe en qué condiciones está, porque no lo van a visitar, porque físicamente o no tienen todos los medios como para decir, bueno, con todas las altas y bajas de contrato, salir corriendo a visitar una empresa antes de que se afilie, a ver en qué condiciones está para afiliar. Entonces, el objetivo del Reglamento General de Riesgos Laborales era que sirviera como un primer acercamiento para la RT, para saber en qué condiciones estaba recibiendo esa nueva empresa que iba a afiliar desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que, en definitiva, a partir de ese formulario, de la rama de actividad en la que desarrolla las actividades la empresa a través de sus establecimientos, era el elemento, y la nómina de trabajadores expuestos era el elemento que contaba la RT para poder fijar el valor de la alícuota para acordar en ese contrato. Como decíamos el otro día, la alícuota del contrato tiene para cada actividad una banda, que es un piso y un techo, y dentro de ese piso y techo se pueden mover los valores de la alícuota, que van a depender un poco del nivel de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad y la siniestralidad de cada empresa. No así, como decíamos también el otro día, no debería influir si declaro más o menos agentes de riesgo, en el caso de la nómina de trabajadores expuestos, pero sí, en cuanto a la a la siniestralidad, también puede hacer que se modifique la tarifa. Incluso en algunos casos, en realidad se tuvo que normar que no podía ser modificar la tarifa si una empresa entra en los programas de alta siniestralidad PESE o PESE-PYME que mencionamos el otro día. Pero sabemos también que no es tan así, que en cuanto un empleador ingresa en uno de estos programas de alta siniestralidad, automáticamente la RT le aplica alguna diferencia en la tarifa. Este formulario, entonces, que es el Reglamento General de Riesgos Laborales, se tiene que completar para cada establecimiento. O sea, tengo uno, es un formulario. Tengo 10 establecimientos, voy a tener que declarar para los 10, y en el caso, no sé, de un supermercado tipo Coto, Disco, Carrefour, que tiene muchos sucursales, para cada establecimiento tiene que declarar presentar ese formulario. A partir de que el contrato de afiliación pasó a ser digital, ahora saben que no hay más contrato documental, sino que se hace a través de la ventanilla electrónica y la FIP. Entonces, el problema que surgió es que la RT no le puede dar anticipado. A ver, un empleado cuando solicita una nueva afiliación a una nueva RT puede elegir, o sea, presenta y puede recibir propuestas de más de una RT.
El problema es que cada RT no le puede dar una contraseña de usuario anterior a tener un contrato para que cargue ese formulario. Entonces el formulario pasó a cargarse en forma posterior al inicio del contrato. Con lo cual, una de las funciones que tenía que cumplir, que era la RT, saber de antemano el estado de cumplimiento de la normativa, ya no lo tenía. El otro problema que surge, y ahora lo vamos a ver en el formulario, es cómo se completa ese formulario. Y acá una cosa también importante a recalcar es que si puede ser que algún empleador tenga trabajadores en un establecimiento que no es propio. Como dice ahí, un establecimiento puede ser no propio. A ver, supongamos que yo tengo, no sé, una empresa que hace limpieza de edificios. Mi personal va a ir a un montón de edificios distintos según los contratos que yo tenga y no va a estar en un edificio mío, o sea, van a ser todos edificios no propios. El tema es, si yo tengo contrato con ese empleador, mientras yo tenga contrato, ese establecimiento lo voy a tener que declarar como establecimiento no propio. Y voy a tener que presentar también un formulario RGRL y una nómina de trabajadores expuestos asociada a los riesgos de los trabajadores que van a ese establecimiento. Y acá a veces surge el tema de que, no, pero si no es mío, ¿por qué tengo que completar un formulario de RGRL? Sí, lo tengo que completar porque la norma lo pide, porque la RT tiene que saber en qué condiciones está de cumplimiento el empleador para con ese establecimiento. Y obviamente si el establecimiento no es propio, hay un montón de preguntas de ese listado que no las voy a tener que completar porque el establecimiento no es mío. Pero en lo que atañe mínimamente a capacitación, entrega de elementos de protección personal, análisis de riesgo de los puestos de trabajo, lo voy a tener que cumplimentar, porque es parte de mi obligación como empleador. Y bueno, como dice ahí en la pantalla, es un formulario que consta de una serie de preguntas tipo checklist. Entonces, ¿quién lo hace? El formulario este lo debería completar el servicio de higiene, el empleador, el servicio de higiene y seguridad y el servicio de medicina laboral, como hablamos el otro día con la nómina de trabajadores expuestos. ¿Por qué? Porque, a ver, el relevamiento hay 3 formularios de relevamiento, según el decreto 351 para industria y comercio, el 617 para el agro y el 911 para construcción. Tienen distinta cantidad de preguntas y en realidad son preguntas relacionadas con la normativa, con el cumplimiento de la normativa y con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Por eso es que el formulario lo debería completar un profesional de higiene y seguridad, un profesional de medicina del trabajo y obviamente estar firmado también por el empleador. Lamentablemente muchas veces esto no ocurre así. Muchas veces lo vemos que el formulario está presentado o está completado o viene nada más que la firma del empleador y a veces ese formulario nosotros como servicio de higiene y seguridad hasta ni nos enteramos que se cambió el RT a veces. O nos enteramos cuando es un hecho consumado y debería ser previo porque el formulario ese lo deberíamos completar nosotros en nuestra función de higiene y seguridad. No el empleador solo o el contador o el asesor de seguro que va y le dice, mira, para no complicarte, deja que yo completo este formulario. Y después nos encontramos con cosas que no tienen ni pies ni cabeza, como por ejemplo, hemos encontrado formularios donde todas las preguntas dicen no aplica. Si no aplica nada, ese establecimiento no existe, porque algo le tiene que aplicar. Mínimamente instalación eléctrica, no sé, agua potable, algo le tiene que aplicar. Entonces, si ponen todo no aplica, no existe. Por otro lado, hay algunos que lo completan todo con cumple.
no puede cumplir todo, o si cumple todo es un riesgo, implicaría que la actividad esa tiene una cantidad de riesgos asociados muy importante, que generalmente tampoco la van a tener. Y lo que sí llama la atención es que cada vez son menos los que ponen un no cumple. Cuando se pone el no cumple, como vamos a ver, hay que poner una fecha de cumplimiento. Entonces, como decíamos, se presenta cuando inicia el contrato y se presenta o se actualiza cuando eh, hay alguna modificación en cuanto a los riesgos que puedan implicar modificaciones en los riesgos de accidente o enfermedades profesionales. Supongamos, yo tengo una nave industrial, agrego un sector nuevo de producción, tengo que actualizar el RGRL. Saco de la nave de producción, doy de baja un proceso, debería actualizar el RGRL porque ese proceso no está más. Si cambio la nómina de personal, en realidad no tengo que modificar el RGRL, sino que lo que tengo que modificar es la nómina, como vimos la, la charla del lunes. Entonces, la vigencia que tiene es hasta que yo lo actualizo con uno nuevo. Los no cumplimientos van a hacer que la RT haga un seguimiento para que nosotros vayamos cumpliendo con esos puntos que marcamos como que no se cumplieron o no están cumplidos. La presentación puede ser en formato papel o formato digital, como habíamos dicho la vez pasada. Cualquiera de los dos es una declaración jurada, o sea, el empleado, la RT lo tiene que recibir como nosotros lo presentemos, siempre y cuando, digamos, cumpla con los requisitos de estar completado todos los campos que tienen que estar informados. Y en realidad, si nosotros presentamos o informamos que tenemos algún tipo de riesgo relacionado con accidentes industriales mayores o cancerígenos, ahí va a tener que hacer lo que se llama una visita de verosimilitud dentro de los 90 días que nosotros hayamos presentado ese documento. ¿Por qué? Porque tiene que ir a verificar, en realidad, el tema de todos los riesgos, sobre todo porque hay cancerígenos en lo que estamos informando. Entonces, ¿cómo se presenta? Puede ser, como decíamos, formato digital o formato papel. Si es formato papel, va a tener que ser en alguna de las oficinas de la RT a la que está afiliado el empleador, y si es formato digital, a través de la página web del empleador, de la RT a la que está afiliado, que le va a tener que dar un eh, usuario y contraseña para que el empleador o el servicio de higiene y seguridad o alguien a quien el empleador designe lo cargue. Más allá de quien lo haya confeccionado, el que lo carga tiene que hacerlo con un usuario y contraseña. En el momento que lo carga y la RT lo recibe, o sea, uno termina de cargar la declaración jurada y dice, bueno, sí, la presento, es como si fuera una presentación de una declaración jurada en la FIP, cuando uno carga un borrador y cuando termina de cargarla, que puede ser varios días después, no necesariamente el mismo día, tiene el botón que dice cerrar y enviar. Bueno, acá sería lo mismo. Dirá otra frase el botón, pero es lo mismo. Terminé de hacer la declaración jurada, lo envío. Lo envío y la RT automáticamente me tiene que dejar un registro de que yo entregué esa presentación jurada. Con la nómina de trabajadores el otro día no lo comentamos, pero es lo mismo. Si yo, empleador, presento la nómina, automáticamente que la presente, la RT me tiene que responder recibido. Puede hacerlo por la misma página web de la RT o por la ventanilla electrónica a través de un envío de una comunicación por ventanilla electrónica. Pero lo que es importante es que ustedes en el momento que ese documento se cargó puedan bajar una copia de lo que cargaron con el sello recibido de la RT, porque es la documentación que le va a pedir un inspector o de la superintendencia o un inspector de la tele como constancia de, a ver, uno de los puntos del acta es, ¿presentó el RGRL? Sí o no, pero lo tienen que tener para poder mostrárselo. Entonces no le podemos decir, no lo cargué ayer y todavía no. No, la respuesta de la RT tiene que ser inmediata. Lo cargué y automáticamente confirmar la carga.
Acá, esta es una copia de lo que dice la 463 cuando habla de establecimientos. Y hace referencia al artículo 2 de la ley 19.587, donde dice que el término establecimiento, explotación, centro de trabajo o puesto de trabajo designa todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza, con la presencia permanente, circunstancial, transitoria o eventual de personas físicas, los depósitos y dependencias anexas. ¿Esto por qué? Porque también dice, no, pero es un depósito, no hay nadie, no importa, alguien va a ir a ese depósito, lo tengo que declarar. Después se planteará el problema, no, pero en el depósito no hay nadie y la gente que va y está eh, en el establecimiento principal. Bueno, cuando yo lo declare en la nómina y todo, lo declararé en la nómina y si hay algún riesgo asociado al depósito, tendré que aclarar que son riesgos asociados a cuando va al depósito. Otra cosa importante es que los buques también son considerados establecimientos. No así los camiones de transporte de mercadería, los vehículos de transporte urbano o los taxis, esos no se consideran establecimientos. Hay un gris ahí que en cierta forma habría que considerarlo cuando hay algún, sobre todo en la parte de explotación petrolera, cuando hay esos camiones que van y se instalan por un largo tiempo a hacer una perforación, bueno, eso debería de alguna forma identificarse más allá del pozo, porque en realidad cuando el camión está en en el establecimiento de base, no está en operación, no hay riesgos, o digamos los riesgos asociados no son los que se presentan cuando el vehículo está en las tareas específicas para las cuales está establecido. Entonces, como decía, hay tres formularios básicos de RGRL. Uno, que está en base al decreto 351 del año 79, que es el primer decreto que hubo relacionado con la actividad, digamos, relacionado con la higiene y seguridad, y que era reglamentario de la 19.587. Que después, como no se ajustaba exactamente a todo lo que era la actividad de construcción y agro, se fueron creando esos decretos. En realidad hay un decreto 247 que está relacionado con minería, pero no se generó el formulario de RGRL de minería. O sea que minería en principio no lo tiene que presentar, salvo para la parte relacionada con la industria específica. Pero digamos, no hay un decreto, o no está el formulario para el decreto 247 de agro. Y todo lo que es comercio entra por el 351 también, obviamente acotado, porque hay un montón de rubros que están en ese decreto y en ese checklist que al comercio no le alcanza. Y después habla de planillas A y C. Perdón, en realidad originalmente la 463 tenía tres planillas, la A, la B y la C. La A era el listado de sustancias de agentes cancerígenos, la B era el listado de difenilos policlorados, porque había que registrarlos también, pero en realidad los difenilos son cancerígenos también. Entonces fueron incorporados dentro de la planilla A y se eliminó una planilla. La planilla C en realidad es la parte 1 del anexo 2 perdón, del anexo 1 de la 743 de accidentes industriales mayores y refiere solamente a ese grupo de sustancias identificadas con nombre, digamos, del anexo. Pero tenemos que tener en cuenta que después lo vamos a ver la parte 2 de esa resolución, accidentes industriales mayores, porque si bien no va a estar declarado acá, lo tenemos que tener en cuenta para ver si estamos obligados o no a declarar, a inscribirnos en el registro de accidentes industriales mayores. Acá vemos el formulario y a veces, bueno, tiene varias columnas. En la segunda columna nos dice cuáles son las condiciones, o digamos, es la pregunta que tenemos que responder. Después tenemos la columna sí, no o no aplica. Y acá
es lo que yo decía, no tenemos que jugar a un tatetí o que el que lo agarre diga, bueno, local empate visitante y parezca un prode. No, tiene que ser lo que realmente, eh, si cumple, si no cumple, si no cumple, automáticamente tenemos que completar la fecha de regularización. Y si no aplica, pondremos el no aplica. Pero en cualquiera de los tres casos, cumple, no cumple o no aplica, lo que tenemos que hacer antes de poner la cruz para verificar si cumple, no cumple o no aplica, es verificar la normativa que está acá mencionada. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces vemos que es como que esta parte no existiera en el formulario. Entonces, ¿tiene servicio? Sí. Ahora, si después, si cumple con el decreto 1338 en cuanto a la carga horaria y las funciones que tiene que cumplir, no sabemos si realmente se fijan en el decreto. Cuando habla de poseer documentación actualizada sobre análisis de riesgo, medidas preventivas en los puestos de trabajo, esto es el análisis de riesgo que vimos la charla pasada. O sea, ¿está hecha, no está hecha? Todo eso debería estar verificado con lo que dice la normativa. Lo mismo con el servicio de medicina del trabajo. El servicio de medicina habíamos visto el otro día que en realidad no hay ninguna excepción al servicio de medicina del trabajo. Lo que hay también en la tabla es en base eh, a la cantidad de trabajadores equivalente, la carga horaria que el empleador debería disponer un servicio de medicina en el establecimiento. Pero por debajo de esa cantidad de trabajadores equivalentes, el servicio de medicina lo tiene que tener igual. Si se realizan los exámenes médicos periódicos, y esto está relacionado con lo que hablamos el otro día, o sea, tenemos que saber si presentamos la nómina, si había expuestos, si no había expuestos, si controlar si la RT hace los exámenes médicos o nos cita al personal para hacer los exámenes médicos, si cumple con, o sea, si tenemos los resultados de los exámenes médicos, porque todo eso es lo que tenemos que informar acá antes de poner un sí o un no, no aplica. Si las herramientas están en buen estado de conservación, no es, sí, porque las veo que están bien, no, hay que ver si cumple con todo lo que dice la normativa en cuanto al estado de conservación que tienen que cumplir las herramientas, y así con todos los puntos. Para el 351 son 162 preguntas que tenemos. Y hay preguntas que son vinculantes. A ver, por ejemplo, si yo digo que tengo soldadura o un puesto de soldadura donde hay soldadura por arco, automáticamente ya tendría que saber que cuando llega al final, que me pregunta si tengo que cumplir con la resolución de cáncer y que no voy a tener que poner un sí, no puedo poner un no. Y en la planilla voy a tener que ir y verificar que en la radiación ultravioleta ponga una cruz diciendo tengo radiación ultravioleta. Y acá hay un tema que, bueno, entonces, el completar este formulario hay que hacerlo a conciencia. Y el no aplica también es respondiendo a la normativa vigente. Uno de los casos que tuvimos, que se nos presentó, fue un inspector nuestro, fue un ¿cómo se llama esto? A la cabecera de una terminal de colectivos en el Gran Buenos Aires, y cuando llegó al punto donde preguntaba si cumplía con eh, protección contra descargas atmosféricas, había un no aplica. Entonces, el inspector le dice, bueno, a ver, muéstreme la evaluación que hizo sobre las condiciones que requieren o no la implementación de un pararrayo o un sistema de protección, y la respuesta era no, no, pero no aplica. No, no, pero está bien, no aplica, pero demostrame que hiciste la evaluación para justificar el no aplica. O sea, yo tengo que poder justificar el sí, el no y el no aplica. Bueno, discusión va, discusión viene. El empleador aceptó que iba a hacer esa evaluación a ver si, no, si correspondía o no la aplicación o la instalación de pararrayos. Bueno,
El resultado fue que a la visita siguiente de verificación estaban los pararrayos colocados, porque necesitaba tener pararrayos. Entonces, no es si cumplo porque me gusta o porque quiero cumplir y no quiero tener problemas, o no aplica porque es mejor que no aplique, porque si aplica tendría que hacer un montón de cosas que no tengo ganas de hacer. En realidad tiene que ser un reflejo, porque más allá de que esto es una declaración jurada, eh, cuando hay algún problema legal por algún accidente y termina en un proceso judicial, el juez pide toda esta información y hace una evaluación de este formulario, o sea, no es que la hace él, sino le pide a un perito en higiene y seguridad que haga una evaluación y después pide los informes de las visitas de las ART y de la superintendencia y eventualmente de las ATL para verificar las condiciones. Entonces, si acá pusimos un cumple y después resulta que no cumplíamos nada, es un problema también a futuro o un posible problema a futuro. Y cuando ponemos un no, como decía antes, tenemos que poner una fecha que diga, no, una fecha de regularización, donde la RT va a ir haciendo un seguimiento para verificar el grado de cumplimiento o avance en esas distintas situaciones. Y acá un poco con respecto al Servicio de Higiene y Seguridad, que habla de cantidad de trabajadores equivalentes en el 1338 y habla, en el 1338 en sí dice capítulos 5, 6, 11, 12, pero no dice más nada. Y a veces convengamos que el empleador, cuando ve esto, no sabe a qué se refiere cada capítulo y lo que va a buscar es el que menor carga horaria me implique, a ese me meto. No, no es así. Nosotros habíamos hecho una planilla, en realidad esto es un pseudo índice, si quieren, de cada capítulo qué implica, como para tener mínimamente y decir, che, mirá, el capítulo 5 se refiere a las características constructivas del establecimiento. Entonces, eh, para que nosotros cuando como futuro servicio podamos decir, che, mira, a ver, bueno, vamos a hacer, para cotizar o cuántas horas tengo que estar mínimas, tengo que ver qué categoría sos. Y la categoría se ve, sí, como decía la filmina anterior, estos capítulos, bueno, pero ¿qué implican esos capítulos? Esos capítulos implican mínimamente estos puntos. Entonces, si yo tengo, no sé, obviamente provisión de agua potable la va a tener cualquiera de las categorías. Desagües industriales, si es categoría B o C. Entonces, bueno, tengo desagües industriales, sí, pero es chiquitito, no importa, pero tengo. Entonces ya no son más categoría A, pasas a ser categoría B. Y eso es lo que nos tiene que servir también a nosotros en el momento de ir a cotizar un servicio, hacerle entender al empleador en qué categoría está para que realmente se pueda cumplir con la normativa. Eh, bueno, básicamente, con respecto a lo que es el RGRL, las funciones son esas, como decía. La actualización es cuando se generan cambios así grandes o nuevas o ampliaciones o reducciones de los establecimientos. Eh, y es un eh, una primer manifestación del empleador de cómo está respecto a la normativa. Por eso es importante también, más allá que la RT le sirve de dato, de que, digamos, nosotros como profesionales sepamos dónde estamos parados. No es todo cumplo, todo no cumplo, o poner sí, no. En muchos casos encontramos cumple o no aplica, pero no cumple no hay ninguno. Y realmente nos cuesta creer eh, que todos los establecimientos, esos que dicen cumplo y no aplica, que estén en esas condiciones. Porque si no, como hay un caso que tenemos muchas escuelas de distinto tipo, técnicas de ayer, escuelas agrícolas, escuelas comunes, todas
las escuelas tienen el mismo RGRL. O sea, se ve que se lo dieron a alguien y esta persona copió el mismo para todas las escuelas. Digo, no, no puede ser que una escuela taller, una escuela técnica, una escuela agrícola, una escuela secundaria, primaria, tengan todo el mismo cumple y no cumple. Entonces, bueno, se está trabajando para que se revea todo eso también y manifiesten realmente la situación. Porque además eso sirve también para que cuando la RT recibe ese documento y ve que que no hay cosas que no están cumplidas, pueda ir y asesorar. O sea, volvemos un poco a lo que decíamos el otro día. Si yo tengo un empleador que en la nómina me declara que no hay expuestos, y para la misma actividad tengo otro empleador que me declara que hay expuestos, ¿a cuál voy a ir a visitar? Al que me declaró que no hay expuestos. Con respecto a la normativa, a RGRL, es un poco lo mismo. Si yo tengo un empleador que me dice cumplo todo y otro que dice hay cosas que no cumplo y las reconoce, y yo voy a ir a ver primero al que dice cumplir todo, a verificar, porque a veces hace ruido eso también. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado en cómo se completa eso y si eventualmente cuando el empleador cambió de RT y nos dice, che, mirá que cambiamos de RT, bueno, mostrame dame que hago el RGRL, que lo tenemos que informar. Y si nos dice, no, no, ya lo hizo el productor de seguro, no, pará, lo tenemos que hacer de vuelta, porque está mal hecho. Y ahí sí, digamos, ahí sí está justificado que nosotros volvamos a presentar un formulario o el empleador porque estamos reemplazando uno que estaba mal hecho. La siguiente declaración jurada que vamos a ver es Sistema de Vigilancia y Control de Sustancias y Agentes Cancerígenos. A veces lo van a ver como siglas como SBCC. Resolución 81. En realidad no es ni más ni menos que la actualización de la vieja 415, que era el registro de cancerígenos. Lo que se hizo fue actualizar el, el listado de cancerígenos. La resolución 415 tenía 20 agentes cancerígenos. La resolución 81 lo llevó a, eh, si no me equivoco, son 80 o 81 agentes cancerígenos. Y también se aprovechó y se hizo una actualización del listado de códigos de agentes de riesgo de los ESOP que veíamos el otro día en la nómina de trabajadores expuestos. Y en esa nómina, algo que no comentamos el otro día, se incorporaron algunos códigos de agente genérico. Por ejemplo, cuando fue todo el tema del COVID, había surgido eh, que, o sea, se sugirió que se usara el código 60.040, que es otros agentes de riesgo biológico, virus, y estuviera el COVID. Siempre que se use ese agente, aclarando cuál es el agente a que nos estamos refiriendo. A veces sirve para decir, bueno, a ver, convengamos que el listado ese no tiene la totalidad de los productos químicos o todos los agentes que se puedan usar y que periódicamente se incorporan nuevos agentes. Hay muchos agentes que los terminamos resumiendo en los códigos genéricos de sensibilizante de la piel, sensibilizante de las vías respiratorias, irritantes, pero no está de más informarle a la RT cuál es el agente realmente que estamos usando. Porque en esa obligación de la RT de darnos asesoramiento y asistencia técnica, le tenemos que, o sea, no puede asesorarnos correctamente si no sabe qué estamos usando. Entonces, más allá de que se lo podamos informar cuando vengan a hacernos la visita, si le podemos informar de antemano qué es lo que estamos usando, obviamente van a tener más elementos para poder ir y asesorarnos como corresponde. Entonces, el sistema de vigilancia, en realidad, la 415 ya estaba, el origen era cumplir con el convenio 139 de la OIT. El convenio 139 de la OIT es el que establece que para los países que se adhieran a ese convenio, presenten información sobre empleadores, trabajadores y agentes de riesgo cancerígenos que se usan en los distintos establecimientos.
donde tenemos que informar todos esos datos que pide el formulario, que a veces decimos, otra vez tengo que cargar todo esto. Lamentablemente, o mejor dicho, con la 415 era formato papel y todos los años teníamos que volver a escribir todo el formulario completo. El sistema de vigilancia es digital. El objetivo o una de las funciones que cumple este sistema este registro en formato digital es que no necesitamos volver a cargar toda la información, sino que al año siguiente la RT nos tiene que presentar lo que ya teníamos cargado y decir, bueno, a ver, todo sigue igual, es decir, todo sigue igual, no se modifica nada, se aprieta el botón y sale la declaración jurada actualizada del año. Si un trabajador dejó de estar expuesto, lo único que tengo que hacer es ir a ese trabajador, ponerle la fecha de cese de exposición y si no hay más nada que modificar, cierro la presentación y se va. No tengo que estar generando o cargando toda la documentación de vuelta, toda la información de vuelta. Al ser digital nos permite más rápidamente conocer, como dice ahí, el universo de empleadores y trabajadores expuestos. Acá una cosa que también se marcó es yo tengo que declarar a todos los trabajadores del establecimiento, los que están expuestos y los que no están expuestos también. ¿Por qué? Porque están potencialmente expuestos a un accidente con esos agentes. Eso por un lado. Y por otro lado, el objetivo de que nombremos a todos y que tomemos la costumbre de nombrar a todos es lo que les decía un poco el otro día con nómina de trabajadores. Ah, no, no están expuestos, entonces poneme la cantidad o hace una raya en el papel y no me nos diga. No, necesitamos saberlo. ¿Por qué? Porque, como dice en el último renglón de la pantalla, tenemos, con esto se está conformando el registro histórico de exposición de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, digamos, a futuro puedo consultar o digamos yo, o cualquiera de nosotros podríamos consultar nuestro registro de exposición a lo largo de toda nuestra actividad laboral. Yo estuve en una empresa y estuve expuesto a cancerígenos, va a figurar en ese registro. Me cambié de empresa, volví a estar expuesto con otro agente cancerígeno, también va a figurar. Y yo voy a poder sacar un reporte de en qué empresas trabajé y a qué agentes cancerígenos estuve expuesto. En realidad, el objetivo que tenemos pendiente de cumplir es que este formulario se extienda a todos los agentes de riesgo. Entonces pase a ser la nómina de trabajadores expuestos y el registro de cancerígenos el mismo registro. Lo único que el sistema va a decir, bueno, estos son cancerígenos, listo, esto conforma el registro de cancerígenos. El resto, con esos cancerígenos también, conforma la nómina de trabajadores expuestos para que después, como hablábamos el otro día, la RT cuando le llegue el momento pueda gestionar los exámenes periódicos. El tener digitalizada toda esta información de cancerígenos, de equipos, que después vamos a ver un poco qué es lo que implica la declaración jurada, va a permitir poder desarrollar tanto para la RT como para la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, generar programas de asesoramiento y prevención de accidentes y enfermedades profesionales, y hacer seguimientos y como vamos a ver ahora cuando veamos los puntos que hay que completar, el tema es algo que se dio mucho, equipos radiológicos o equipos que trabajan con fuentes de radiación ionizante que no están habilitados o no están identificados como corresponde ante el Ministerio de Salud o ante la ARN. Ahora lo vamos a charlar un poco eso. Y este sistema nos permite también filtrar esa información para poder asesorar a los empleadores que están en esas condiciones para que regularicen esa situación. La resolución 81 tiene 3 anexos. El anexo 1, que es el listado de sustancias agentes cancerígenos. El anexo 2, que es el procedimiento de cómo se tiene que informar esos agentes.
Y el anexo 3, que es el listado de código de agente de riesgo completo, o sea, incluye también a los cancerígenos, y es el que yo les decía recién que la idea es que en algún momento podamos reemplazar en el sistema de cancerígenos el anexo 1 por el anexo 3, obviamente para los agentes de riesgo que no son cancerígenos, y hay un montón de información que no vamos a tener que completar porque no tiene sentido que la completemos, y solamente nos va a pedir que completemos la información para los campos, para los agentes que sí son cancerígenos. Y otro de los objetivos que tiene este sistema, que estamos en vías de que se concrete, es que si yo me cambio de RT, no tenga que volver a cargar todo, sino que la nueva RT pueda levantar del registro, de la base de datos de la superintendencia, la información que yo ya presenté en mi anterior RT respecto a cancerígenos, la nueva RT me la muestre y yo siga como que estoy, como si estuviera en la misma RT sin tener que volver a cargar y duplicar toda la información. Y acá empieza el tema crítico de quiénes están obligados a inscribirse. En realidad están obligados a inscribirse. El primer párrafo, empleadores que en sus establecimientos produzcan, importen, utilicen, obtengan en procesos intermedios, vendan y o cedan a título gratuito las sustancias o agentes que se enumeran en el anexo 1, es exactamente igual a lo que decía la 415. O sea, en ese aspecto no cambió. Lo que se incorpora es la segunda parte, que es todos aquellos que en función de sus procesos productivos, actividades económicas o con motivo de circunstancias medioambientales estén alcanzados por las previsiones del anexo 2. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay agentes que no los, digamos, agentes físicos, hay agentes biológicos que aparecen, sobre todo, y agentes ambientales que aparecen en el establecimiento, que no son generados ni intervienen en el proceso ni nada, pero que aparecen y están. Por ejemplo, para lo que es la aviación, todo el personal de vuelo de cualquier aerolínea está expuesto a radiaciones cósmicas. A ver, a radiaciones cósmicas estamos expuestos todos. El tema es que son los pilotos, todo el personal de a bordo, cuando vuela a altura, 10.000 metros, el nivel de exposición es mucho más alto que el que estamos en tierra. Más allá de eso, nosotros estamos en tierra y si volamos, volamos una vez, dos veces, tres veces al año, o por trabajo por ahí tengamos que volar más, pero no estamos volando prácticamente todos los días como vuelan todos esos trabajadores. Entonces, para esos trabajadores hay que considerarlos sus puestos. Otro de los agentes que aparece también ahí es el radón. El radón surge sobre todo en minería, en algunos edificios, en sótanos, podemos encontrar radón. Bueno, lo deberíamos evaluar si tenemos o no, y en caso de tenerlo, escribirlo o declararlos como expuestos a los trabajadores que estén en esas condiciones. Y acá quiero hacer hincapié en esto de, a ver, que se plantea mucho con los equipos de soldar. No, pero yo no sueldo todos los días. Yo sueldo una vez cada tanto. Es un equipo de una herramienta de trabajo del taller de mantenimiento que no lo usan todos los días. Está bien, está perfecto, no lo usan todos los días, pero lo usan. Y el agente cancerígeno tiene efectos acumulativos. Entonces, no podemos escudarnos en, ah, no, pero lo uso de vez en cuando. Lo que podemos hacer, como decía el otro día, hay un campo que nos permite establecer o indicar si la exposición es permanente o no permanente. Tendremos que indicar ahí que para esos trabajadores la exposición no es permanente, pero la tenemos que declarar. En algún caso había surgido por ahí una versión que decía, no, pero la radiación ultravioleta es solamente para los soldadores profesionales, para el resto no. Era lo que decía el otro día. A ver, el equipo de soldar no nos pregunta antes de que lo enchufemos, cuando lo vamos a enchufar, che, quién va a soldar, y según eso genero o no radiación ultravioleta o algún otro tipo de radiación infrarroja tenemos en soldadura, digamos.
Dentro del arco ese luminoso que se genera está todo el espectro de radiación luminosa y tenemos infrarroja y ultravioleta, y, en los dos extremos del espectro también, no visible. Entonces lo tenemos que evaluar. Una cosa que no es, que digamos también se sacó dentro de los agentes de riesgo es, antes existía un código para los humos de soldadura. En realidad el humo de soldadura va a depender de qué soldamos y cómo y con qué lo soldamos. Entonces, esos humos de soldadura los tenemos que analizar en cada caso y si corresponde, por sus componentes los vamos a tener que declarar, ya sea en la nómina de trabajadores expuestos o en cancerígenos si, no sé, si estamos soldando en forma permanente, no sé, hierro, cromo, níquel, y bueno, ahí vamos a tener que tener en cuenta que va a haber desprendimiento de partículas de cromo y de níquel que las podemos llegar a aspirar el soldador y que entonces lo va a tener que considerarse que está expuesto a esos gases. Pero entonces, en realidad lo que se hizo fue una salvedad en cuanto a que la exposición a radiación ultravioleta por exposición solar por el momento no están obligados a inscribirse en este registro cancerígeno, pero sí en la nómina de trabajadores expuestos, porque el trabajador está expuesto. A ver, convengamos que el que figure o no en el registro cancerígeno no lo deja de hacer cancerígeno si no está. El agente va a seguir siendo cancerígeno. No se hace, o digamos, se hizo esa salvedad por una cuestión que la UAR y la Unión de Aseguradoras pidió que por lo menos en primera instancia, la radiación solar no se obligara a inscribirse de forma inmediata, porque eso implicaba que iba a haber una gran cantidad de actividades que se deben inscribir, porque convengamos que eh, todos los trabajadores que por su actividad están haciendo su trabajo al rayo del sol tienen que estar contemplados como expuestos a radiación ultravioleta, más allá de que le demos todos los elementos de protección, sea sombrero de ala ancha, con cubrenuca, con cremas con factor de protección, anteojos, el trabajador está expuesto. Es un poco lo que hablábamos también. Aunque le demos los elementos de protección, no elimina el riesgo. Si lo usamos bien, va a ayudar a controlarlo y a bajar el nivel de riesgo. Pero el peligro no se elimina. Y acá un poco, ¿qué es lo que tenemos que presentar o qué información? Obviamente todos los datos de la empresa, del establecimiento. Acá hay que aclarar que la presentación es por quit, pero dentro del quit, si el quit ese tiene, supongamos, 5 establecimientos y de los 5 establecimientos, 3 tienen cancerígenos y 2 no, la presentación va a tener que incluir a los 3 que tienen cancerígenos. Y se hace toda junta. Después vamos a ver un formulario para ver cómo lo vamos a poder ver. Entonces, todos los datos del establecimiento. Empresas contratistas y empresas tercerizadas. ¿A qué se refiere este ítem? O estos dos ítems. Las empresas contratistas son las empresas que vienen a trabajar a mi establecimiento. Yo tengo cancerígenos, supongamos un centro médico, y los equipos de rayos no los manejo. No los maneja mi personal, los maneja terceros. O una empresa que es dueña del equipo, pero el equipo está en mi establecimiento y el manejo de los radiólogos lo hace gente de una empresa que no son gente mía. Ahí voy a tener que poner en empresas contratistas cuál es la empresa y cuántos trabajadores manda. No quiénes, sino cuántos trabajadores me mandan. A su vez, esa empresa contratista después va a tener que hacer su declaración fuera de cancerígenos diciendo, yo tengo tantos trabajadores expuestos a estos agentes cancerígenos y dónde realizan su trabajo. No lo hacen en mi establecimiento porque yo en el establecimiento es una oficina que mando gente para un lado y para el otro. Entonces voy a tener que informar empresas tercerizadas. O sea, las tercerizadas son donde mi personal va a hacer trabajos y va a estar expuesto a cancerígenos. Obviamente tiene que estar los datos del responsable del registro, el empleador básicamente, del responsable de higiene y seguridad y del responsable de medicina del trabajo, porque volvemos a lo mismo. Todos los formularios deberían estar completados por las tres partes, digamos,
Y ni hablar en este caso que estamos hablando de agentes cancerígenos que nos obligan a hacer una vigilancia sobre la salud del trabajador, sí o sí, acá no tenemos escapatoria. Deberíamos hacer vigilancia porque, digamos, la función nuestra de servicio de higiene y seguridad como profesionales o la del empleador es brindar puestos de trabajo que sean sanos y que el trabajador vaya y vuelva todos los días a su casa en condiciones de salud, no enfermándose todos los días un poco más. Después tenemos que indicar las sustancias cancerígenas, ¿cuáles son? ¿Qué exámenes médicos se le hacen? Acá al punto este de exámenes médicos lo que se refiere es no los exámenes médicos periódicos que le va a hacer la RT porque yo lo declaré como puesto al trabajador, sino exámenes médicos o estudios ambientales específicos o biológicos, son esos tres ítems, adicionales que yo hago por tener el cancerígeno. Supongamos que, no sé, por normativa o por, digamos, algún requisito, yo tengo que hacer un estudio ambiental para verificar que no hay liberación de agentes cancerígenos a la atmósfera. Bueno, ese estudio lo debería indicar acá. Si hay algún estudio biológico que no afecta de alguna forma y que no son los contemplados en los exámenes periódicos, esos son los que debería indicar acá. Los periódicos no, porque ya se sabe que se tienen que hacer, que los va a hacer la RT. Hay un campo que para cada agente tenemos que indicar qué medidas de protección se están implementando. O sea, es parte de ese análisis de riesgo que hicimos el otro día y que decíamos, tenemos que hacer un análisis orientado a enfermedades profesionales. Bueno, esas medidas de prevención o de protección que tenemos documentadas en ese análisis de riesgo son las que tendríamos que volcar acá. Con respecto al tabaco ajeno, el tabaco ajeno se incorporó como el humo de tabaco ajeno, se incorporó también como agente cancerígeno. Y acá lo que en realidad se puso, porque hay lugares que, más allá que hay, hoy por hoy, la mayoría de los edificios son libres de humo, los establecimientos tienen un sector de fumadores al aire libre, ahí, si está ese sector de fumadores al aire libre, no hay que poner a nadie como expuesto porque es un sector ya específico, pero hay situaciones donde el trabajador, eh, o digamos, no hay edificio libre de humo. Por ejemplo, en los centros de internación psiquiátrica donde los internos pueden fumar y los trabajadores, los enfermeros, los médicos están expuestos a ese humo de trabajo, lo tenemos que indicar así, porque esos sí están expuestos. No sé ahora cómo está el tema, pero en una época en la sala de juego y casinos había un sector de fumadores. Bueno, y esa sala de fumadores, los trabajadores que estaban en esa sala de fumadores estaban expuestos a un tabaco ajeno. Pero son casos puntuales, incluso hay normativa específica, y en esos casos se identifica con la normativa. Después hay que identificar los proveedores de las sustancias cancerígenas. ¿Por qué? Porque el proveedor, que era un poco lo que veíamos en el caso que consultaban la charla pasada, yo tengo un depósito. En el depósito tengo almacenado y lo único que hago es almacén, lo guardo y cuando me lo piden lo paso. Bueno, el proveedor, el distribuidor hace eso, compra la mercadería, la tiene envasada, no la fracciona, no hace nada y después viene uno y, che, dame, no sé, 2 tambores de benceno. Y va y le da los 2 tambores. No hay disposición, pero tiene la presencia de la gente y puede generar un accidente, ¿sí? Entonces debe inscribirse. Compradores de sustancias cancerígenas. Ese distribuidor de productos químicos que tiene sustancias cancerígenas debería identificar a quienes le vende. ¿Por qué? Porque después tenemos que poder cruzar. Si yo te vendí, no sé, 2 tambores de benceno, el que me compró los 2 tambores de benceno va a tener que declarar que tiene benceno, que lo usó, que de alguna forma lo usa, que tiene expuestos y entonces se tiene que poder cruzar la información para ir, digamos, mejorando los planes de acción después de quienes usan sustancias cancerígenas. Obviamente hay situaciones que no se pide esta información. Por ejemplo, si yo tengo una estación de servicio, no voy a estar declarando a cada vehículo que pasa a cargar nafta porque es imposible y no tiene ninguna lógica.
más allá de que, a ver, y ahí hay un tema con el combustible también. En esos casos la estación de servicio no va a declarar los compradores, pero sí una distribuidora de combustible tiene que declarar a qué estaciones le venden. Con el tema del benceno también hay que tener en cuenta, hay muchos lugares donde tienen vehículos para movimiento interno dentro del establecimiento donde manipulan combustible. Ojo con eso porque ahí hay exposición también, lo tenemos que considerar expuesto. Si dentro de los agentes cancerígenos tenemos agentes generadores, digamos, tenemos identificada radiación ionizante, que puede ser que se genere en el momento que se produce el disparo, como sería una generación de rayos X a través de un equipo de rayos X, o que tengan fuentes radioactivas. Si tenemos algunos de esos agentes, va a tener que estar, por un lado, identificado qué equipo es el que usa esas fuentes o esa radiación. Entonces ahí tenemos que identificar si son equipos de rayos X, aceleradores lineales o qué tipo de equipamiento es el que usa esos equipos. Todos esos datos se sacan de las habilitaciones de uso y del permiso de uso que tiene que tener el operador o el dueño de ese equipo. Entonces, si no tienen esos datos es porque no está habilitado. Si no, si está habilitado van a tener todos los datos, van a poder completar todos los campos relacionados con el equipo radiológico, con los equipos de rayos X. Ahí en los equipos pide el tipo de potencia, las características que pueden ser que usen solo rayos X o que usen algún otro tipo de radiación. Por ejemplo, los que hacen imágenes por contraste con yodo radioactivo, alguno de esos puede tener los dos tipos de agentes cancerígenos. Hay muchísimo equipo industrial que trabaja con radiación ionizante, medidores de espesor en distintos tipos de industria, medidores de nivel. eh, en, en industria petrolera se usan yodo radioactivo yodo 131 para hacer perfilaje de los pozos de petróleo cuando van haciendo el pozo. Usan radiación neutrónica también en algunos casos en la industria petrolera. Entonces, es muy amplio el uso y, como les decía, si la radiación ionizante son rayos X o gamma, el que lo habilita es radiofísica sanitaria. Si son otro tipo de fuentes radioactivas, o de generación de radiación ionizantes, que pueden ser fuentes abiertas, fuentes cerradas, pero si las tenemos las tenemos que declarar, esas las regula la ARN. Entonces, por un organismo o por el otro, el equipo va a tener que estar habilitado. En algunos casos puede ser que un equipo lo tengan que habilitar las dos instituciones, los dos organismos, según el tipo de equipo que sea y con qué agentes trabaja. Pero entonces, si está todo habilitado, la información para completar esos campos la tenemos de las habilitaciones. Si no la tenemos, hay datos que podrán sacarse del equipo en sí, pero no el número de habilitación y una serie de cosas. En realidad no es una obligación del sistema de riesgo de trabajo fiscalizar eso, pero hay un convenio con estos dos organismos, ARN y Ministerio de Salud, por la de Física Sanitaria, para hacer un cruce de información y que todos los equipos estén correctamente habilitados. Porque nos encontramos, cuando empezó sobre todo el sistema, las consultas. Ay, mirá, acá tengo uno que dice que tiene equipo de rayos X, pero no tiene habilitación. ¿Cómo no tiene? No, lo que pasa que era de un médico que falleció, un radiólogo, y entonces, como no sabían qué hacer, se lo donaron a la municipalidad o a la comuna y como le venía bien, lo instalaron. Sí, pero ¿en qué condiciones lo instalaron? Entonces, está instalado y por ahí están todos los que están alrededor expuestos porque no hay ningún tipo de protección. Entonces, la falta de esos datos es lo que nos va a permitir ir a identificar estos casos.
donde no está correctamente habilitado el sistema y decir, che, mira, nosotros no lo tenemos que hacer, o sea, la habilitación tenés que ir o por radiofísica sanitaria o por el ministerio o por la ARN, pero lo tenés que hacer porque si no estás exponiendo no solamente al que vaya y dispara en el caso de un equipo de rayos X, sino a todos los que están esperando afuera, todos los que cruzan por afuera, si la sala no está correctamente acondicionada, estás haciendo un desastre. Y son cosas que no se ven, porque la radiación no la vemos hasta que tenemos el efecto, es como la electricidad, no sabemos si está hasta que nos pega la patada o produce algún siniestro. También se pide, en el caso de trabajo con radiación ionizante, qué equipos de procesado de imágenes se usan, porque hay montones de tipos distintos de procesamiento de imagen con productos químicos, formas digitales. Bueno, no es lo mismo un producto químico que está manipulando con los riesgos que se implica a una imagen totalmente digital. Entonces, por eso se incluyó en esta resolución esa información. Obviamente, si hay radiación ionizante, tiene que haber dosimetría del personal. El objetivo de esto también es poder llegar a tener, para los expuestos a radiación ionizante, una dimensión real de a qué están expuestos. Porque, ¿qué pasa? El dosímetro es propio de cada puesto de trabajo, digamos. Entonces, si trabajan en un centro de salud, después se van a otro, después se van a otro, no, pero el convenio dice que pueden trabajar 6 horas, sí, pero no es que 6 horas en uno, 6 horas en otro y 6 horas en otro. Es 6 horas por día. Y como después no cruzan la información de uno y otro centro, no saben realmente a cuánto están expuestos en el año esos trabajadores. Con este tipo de cruce de información sí se va a poder unificar esa información. Bueno, los Juan, ¿te puedo hacer responsables una de instalación, pregunta? sí. ¿Hay algún registro de equipamiento? Por ejemplo, hay profesionales que utilizan equipamiento para hacer cierto estudio y trabajan de manera independiente, digamos, entonces no tienen un empleador. ¿Y hay algún tipo de registro de venta de ese tipo de equipamiento? Mira, todos los equipamientos Rayos, por ejemplo. de rayos X Sí, deberían estar regulados y inscritos en el Ministerio de Salud. Si vos te metés en radiofísica sanitaria, lo que pasa es que después eso está dividido. En las provincias lo manejan también en forma independiente. Pero en radiofísica sanitaria, y en la RN bien. también vos podés ver qué, qué instalaciones están habilitadas o qué empresas tienen equipo habilitado. En realidad los odontólogos que tienen equipo de rayos X deberían estar inscritos también. Lo que pasa es que, como vos decís, hay muchos odontólogos que son monotributistas. Hoy por hoy todavía no está reglamentada el sistema de riesgo de trabajo para monotributistas, pero independientemente de eso, el odontólogo debería estar inscrito y debería tener la habilitación para el uso de esos equipos. Eh, Gracias. pero digamos, quienes tienen equipos se puede consultar, si en habilitados se puede consultar en la ARN o el Ministerio Radiofísica Sanitaria. En realidad uno, ahora no me acuerdo bien si es el responsable de instalación, es el que da la habilitación radiofísica sanitaria, y los responsables de uso son las habilitaciones que dan al uso de fuentes de radiación ionizante que lo da la ARN. Y después, el encargado de protección radiológica, en realidad ese campo solamente tienen hoy por hoy reconocido un encargado de protección radiológica y obligados a tenerlo los que trabajan con combustible nuclear. Los demás no tienen, o sea, con el responsable de instalación, responsable de uso o responsable de operación de los equipos. A ver, responsable de instalación es lo que se refiere a la instalación de los equipos, por ejemplo, rayos X. El responsable de operación de los equipos es el matriculado que Radiofísica Sanitaria habilita para el uso de los equipos, y los responsables de uso son de las fuentes radioactivas que se usan por ahí en distintos lados, pues como les decía antes, el que usa en perfilaje de petróleo tiene que tener un responsable
tiene que tener toda una instalación habilitada para el manejo de esos productos eh, um, que emiten radiación ionizante. ¿Cómo y cuándo se presenta? Se presenta ante la RT que uno tiene afiliación vigente. Se presenta en forma anual y antes del 1 de abril de cada año, con la información correspondiente al año calendario anterior. O sea, hoy estamos en el 2024, la información que tenemos que presentar por esta declaración jurada es la que corresponde al año 2023. Que la fecha de vencimiento sea antes del 1 de abril no quiere decir que si yo no lo hice en término, tengo que hacerlo igual y tengo hasta el 31 de diciembre del 2024 para hacer la declaración jurada del 2023. Con respecto a la información correspondiente al calendario del año anterior, acá hay que tener en cuenta que supongamos que en la empresa yo contraté a una persona, no sé, el 10 de marzo del 23. La puse a trabajar y estuvo expuesto a agentes cancerígenos. Y el 30 de noviembre se fue, renunció. ¿Sí? Yo en la declaración jurada lo tengo que informar. Tengo que decir, fulano de tal, fecha de inicio de exposición 10 de marzo, fecha de fin de exposición 30 de noviembre del 2023. ¿Por qué? Porque en realidad la declaración jurada esta me tiene que reflejar todo lo que pasó el año pasado. Entonces, si yo tuve un trabajador que estuvo y se fue durante el año y estuvo expuesto a cancerígeno, lo tengo que informar. Supongamos que yo venía informando a un trabajador que estaba expuesto desde el año 2018 y el año pasado se fue. Tengo que informar el cese. O sea, cuando yo entre, voy a ver este trabajador, se fue, no sé, el 30 de diciembre, listo, fecha de fin de exposición 30 de diciembre. ¿Por qué? Porque si yo no informo esa fecha de cese de exposición, queda como que el trabajador sigue expuesto. Porque como le decía al principio, es un registro histórico de exposición, donde antes estábamos acostumbrados a, en la nómina de trabajadores expuestos, che, este trabajador no está más, bueno, lo borro y no lo presento a la RT como trabajador expuesto. Pero acá no es así la cosa. Acá lo que queremos es tener el historial de exposición. Entonces yo no lo puedo borrar. Tengo que agarrar y decir, bueno, este trabajador dejó de estar expuesto y lo tengo que identificar. A partir de tal día dejó de estar expuesto. ¿Cómo es el proceso de presentación? La presentación se hace a través de la vía de la web de la RT, como les decía antes, es como si fuera una declaración jurada de la FIP. Nosotros vamos cargando el borrador, cuando tenemos toda la información decimos listo, cierro y envío. A partir de que cierro y envío, la RT tiene un plazo para enviarlo a la superintendencia, que son 40 días corridos. Dentro de esos 40 días, la RT lo que debe hacer es verificar que la información que se descargó en la declaración jurada sea coincidente con la información que tiene de nómina de trabajadores expuestos y del RGRL y de las visitas que hayan hecho al establecimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que yo me haya olvidado de declarar algún agente de riesgo o que haya declarado algún agente de riesgo que en la nómina no estaba y entonces me va a tener que decir, che, pero pará, vos me estás declarando un agente que en la nómina no me declaraste a nadie, ¿qué pasó? Vas a tener que actualizar la nómina. O vas a tener que, si te equivocaste, a ver, pasó que, por ejemplo, una empresa se equivocó, se equivocó, entendemos que el contador o alguien que no tenía la más pálida idea de nada se metió en la página web del RT, empezó a mirar y dice, uy, mira, a ver qué es esto, es cancerígeno, se metió y terminó siendo que una panadería informó que tenía torio. A ver, no debería. Bueno, el tema que ahí también falló en este caso, la verificación que tiene que hacer la RT porque pasó.
Y llegó a los registros nuestros cuando empezamos a buscar, che, como Torio en una panadería. Bueno, pero en realidad el RT debería hacer ese filtro y decir, no, che, mira, acá te equivocaste. Pasó, por ejemplo, una empresa que tiene fábrica de zapatillas y locales. Y no sé por qué, cuando fueron a cargar también, confundieron el aceite lubricante con el aceite poco tratado o no tratado, que es cancerígeno. Bueno, y había cargado a todos los establecimientos con exposición a cancerígeno. Cuando la RT hizo la verificación, dice, che, no, pará, acá hiciste cualquier cosa, vos no tenés cancerígeno. Ahí hay dos opciones. O, si no se llegó, como dice acá, el proceso, la presentación. De la presentación hay un plazo acá de 40 días para que se haga ese proceso, donde la RT tiene en su poder la información y podría habilitar a que se modifique, el empleador modifique esa declaración que hizo mal. El tema es Juan, que a veces, sí. perdón que te interrumpa. ¿Cuál es el aceite poco tratado, dijiste? No tengo acá, Aceite mineral no tratado. hay uno de los aceites, ahí Eduardo, vos estabas hablando, pero Eh, no se escucha. Perdón, aceites minerales no tratados. Ese aceite mineral no tratado es el agente cancerígeno, que es 40.201, creo. 40.201, exacto. Bien. Pero el otro, el aceite mineral, que es el 40.001, creo, ese no es cancerígeno. Bueno, acá la pifiaron y metieron como que era cancerígeno. La RT se dio cuenta y estaba en el periodo de consolidación. ¿Qué es el periodo de consolidación? Es un periodo, o sea, como le decía antes, la RT recibe la declaración jurada. La debería analizar. En algunos casos pareciera que es el sucio que se lo tiene que sacar encima, entonces automáticamente la deriva a la superintendencia y el proceso de verificación o discrepancia que se llama, lo hacen habiendo presentado la información ya a la superintendencia. ¿Qué está en este proceso de consolidación? Este proceso de consolidación dura 10 días y es desde que la RT presentó ante la superintendencia la documentación. Es un periodo de ventana de 10 días que por ventanilla electrónica el empleador recibe un mensaje desde la superintendencia que le dice, señor empleador, en el día de la fecha, su RT presentó la documentación correspondiente al registro de agentes cancerígenos. Usted tiene 10 días para confirmarlo o rechazarlo. Entonces, en ese periodo de ventana de 10 días, el empleador debería entrar, verificar que lo que cargó en el sistema es lo que la RT transmitió a la superintendencia y aprobar o rechazar. Si no lo hace, automáticamente al 11º día se toma que la información es correcta y se confirma. A partir de que se confirma es cuando el registro se incorpora a la base de datos de la superintendencia. Mientras tanto está en un estado ahí de semi-confirmación. ¿Qué pasa si el empleador cargó mal la información, como el caso de los aceites que decía? Bueno, ahí cuando la RT se dio cuenta, pero ya había mandado la documentación porque estábamos en el proceso de consolidación, me llama y me dice, Juan, quiero dar de baja la declaración jurada de este empleador porque la cargaron mal. Le digo, mirá, déjame ver si está confirmada, no hay forma de darla de baja. Una vez que se confirmó ese registro, es imposible darlo de baja, porque es un registro histórico. Entonces, le digo, déjame fijarme si ya se confirmó o no. Si está en el proceso de consolidación, le digo, tenés que llamar al empleador y decirle, entra a la página de la FIP, a la ventanilla electrónica, metete donde está el aviso de la consolidación y que apriete el botón de rechazar. En ese caso, lo pudo hacer porque justo era el último día, se movieron y lograron que el empleador rechazara. Si hubiera pasado a la etapa de confirmación donde ya no lo puede rechazar, el empleador tiene que cargar una modificación al registro diciendo que
el agente ese que había informado y los trabajadores que había informado como expuesto, la exposición cesó el mismo día que inició. Con eso se cierra el circuito. Estaba expuesto, pero no, en realidad fue un error de carga. Pero no hay forma de borrar el registro, porque si nosotros habilitamos el registro para borrar eso, el registro no discrimina o no puede discriminar cuál es el motivo de por qué lo querés borrar. Entonces se optó por no se borra y si se generó ese error, se tiene que subsanar diciendo el mismo día que yo declaré el inicio de exposición va a ser el fin de la exposición. Por eso es importante, bueno, ese proceso de discrepancia de análisis que tiene que hacer la RT también en el medio. Ahí, bueno, y una vez que se confirma, a pasar esos 10 días o cuando el empleador apretó el botón ese que dice confirmar, recibe otro mensaje en ventanilla electrónica de parte de la superintendencia que le dice, en el día de la fecha se procedió a confirmar o confirmar automáticamente la declaración jurada de agentes cancerígenos. Y tanto en el mensaje de consolidación como el de confirmación tiene un botón para bajar un PDF, que es el PDF que es la presentación consolidada y confirmada que figura en el registro de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Que parte del registro es esto que está acá, donde bueno, están el logo de la Superintendencia, del Ministerio. En realidad ahora va a tener que cambiar porque no es más Ministerio de Trabajo. Igual este es viejo, donde dice Sistema de Vigilancia y Control de Sustancias Agentes Cancerígenos, el año en que lo presentó, la fecha en que lo presentó, esta es la fecha que se confirmó la declaración jurada, y acá dice, en el día de la fecha se procedió a confirmar automáticamente. O sea, en este caso el empleador no metió el dedo y apretó el confirma. Dice el año, los datos de la presentación, esta es la primera presentación, versión 1, este es el número de presentación, 18.495, y este otro es la versión, que es esta que está acá. La información referida al año 2020, como decíamos, es año vencido. ¿Quién lo presentó? La RT. ¿Qué RT fue? La fecha que el empleador lo presentó. El empleador lo presentó el 19 de enero del 21. La RT lo envió el 8 del 9 del 21, o sea, tomó más de 40 días. Obviamente está fuera de plazo esta presentación. Esto es un problema en realidad de la RT, no del empleador. En este caso, como no lo confirmó el empleador, se confirmó automáticamente y después, bueno, en este caso, los datos del empleador y después no puse todos los datos del formulario, pero tiene estas características y donde va detallando todos los campos, esos que fuimos viendo que había que cargar, contratistas, tercerizados, el listado completo de personal, porque acá tienen que declarar el listado completo de personal, los expuestos y los no expuestos. Hay un apartado que es la relación entre el puesto y sector de trabajo y el trabajador, a qué agente está expuesto, si la exposición es permanente o no, y cuándo inició esa exposición. En el caso de que finalice, se va a completar el campo de finalización de la exposición. Si hay radiación ionizante, todos los equipos toda la parte de equipos radiológicos que vimos, dosimetría, toda esa información va a aparecer listada en ese formulario PDF. Y ese es el formulario PDF que van a tener que presentar cuando vaya a la inspección de la superintendencia o de la ATL, o la RT le diga, che, vos se cambiaron de RT, por ejemplo. Y la nueva RT dice, che, vos tenés cancerígeno, ¿te inscribiste para el año pasado? Sí, sí, mira, acá tengo el formulario y le muestran el formulario. Porque si no lo tienen, le va a decir, bueno, te tenés que inscribir, los va a intimar y va a hacer todo el proceso de intimación que corresponde cuando la RT detecta que el empleado se tenía que haber inscrito y no se inscribió. Más allá de eso, como les decía antes, una vez que ustedes cargan el formulario, la declaración jurada, tienen que recibir una copia de la RT diciéndole que en el día de la fecha recibieron de parte de ustedes la declaración jurada, porque si el inspector cae entre que ustedes lo presentaron y hasta que se confirma, pueden pasar 50 días.
Y si usted no tiene nada para presentar, como constancia de que lo presentaron, le va a quedar como un incumplimiento, cuando en realidad lo presentaron. Por eso es que las ART le tienen que dar ese comprobante, que vuelvo a decirles, generalmente lo hacen o por la página, les permite bajar el PDF de lo que ustedes descargaron. No es este mismo PDF, sino es un PDF que generan ellos con la información de lo que recibieron, o por ventanilla electrónica. Pero siempre que carguen algo por vía web, verifiquen que la RT les devuelva el comprobante, la constancia que lo hicieron, porque si no ustedes no van a poder demostrar que eso se hizo. Bueno, y por último, accidentes industriales mayores. Esta resolución que vi es la del 2003, es una resolución que no se le dio mucha importancia y realmente le tenemos que dar un poco más de importancia. En realidad este registro lo que nos obliga es, en el caso, esta es la parte 1 de la relación de sustancias que establece el anexo de accidentes industriales mayores, que es el que se refleja en la planilla C del RGRL que habíamos visto al principio. Pero como les decía, esta es la parte 1. Hay una parte 2 que no está en la planilla, que está relacionado con el peligro de la gente, de la sustancia, que también tenemos que evaluar. O sea, supongamos que tenemos un agente que no está listado en esta, que no está en esta base con nombre identificado, vamos a tener que ir a la otra parte del anexo para evaluar si corresponde o no que el empleador se inscriba en el registro de sustancias cancerígenas. Este, bueno, es el listado que aparece, como decía, en la parte en el anexo, parte 1 del anexo de la resolución. Y esta es la parte 2, que les decía. Si la sustancia es muy tóxica, comburente u oxidante, cambian los niveles y tenemos que evaluar eso también. ¿Qué tipo de o qué categoría de sustancia peligrosa o para el medio ambiente, como dice acá, en combinación con otra fase de riesgo para el organismo acuático, para el medio ambiente, si reacciona con el agua? Todo eso lo tenemos que evaluar porque en función de esas cantidades umbrales en toneladas, nos obligaría por un lado a inscribirnos, pero en la inscripción esa implica una serie de procedimientos que tenemos que cumplir, que son, como dice acá, obviamente el Servicio de Higiene y Seguridad y Medicina del Trabajo tiene que estar identificado, pero más allá de que tiene que estar identificado, tiene que estar capacitado, con una capacitación específica, en base a los riesgos que esos productos químicos pueden generar en caso de un accidente. Tiene que haber una evaluación de riesgos, tiene que haber un manual del plan de contingencias y acciones de emergencia donde tiene que estar identificado, en caso de que se produzca el accidente, cómo va a interactuarse con defensa civil, policía, bomberos, centros de salud, porque son, a ver, ya el nombre nos lo dice, son accidentes industriales mayores, son accidentes que no se van a circunscribir solamente al ámbito del establecimiento, sino que van a afectar el entorno, que el entorno puede ser un barrio, puede ser una ciudad, puede ser un pueblo, y no solamente va a afectar directamente a la gente que está ahí, sino que como consecuencia de eso también va a involucrar, como decía antes, policía, defensa civil, bomberos, servicios de salud, todo eso tiene que estar previsto cómo se va a coordinar y identificado y obviamente en coordinación con esos servicios. O sea, no es solamente lo escribo en un papel, bueno, voy a llamar a los bomberos, voy a llamar a la policía, no. Los bomberos, la policía, los centros de salud tienen que estar en conocimiento de que si pasa algo, qué es lo que puede pasar, con qué agente yo tengo ahí para prever que tiene que haber, de alguna forma, elementos suficientes para accionar en caso de una emergencia, ¿sí? En caso de un incendio, en caso de intoxicación. Tiene que haber un sistema de gestión y obviamente el listado de sustancias químicas utilizadas y las cantidades que se utilizan. Eso tiene que estar identificado porque, como les decía, en el plan de contingencia tiene que estar también informado los distintos organismos con qué se van a encontrar si hay
un accidente de esa característica. El tema es que a veces no llegamos a los umbrales que figuran acá, por este lado o por esta otra tabla, pero no quita que sería conveniente que en nuestros planes de contingencia y acción ante emergencia evaluemos si tenemos que coordinar acciones con estos otros organismos, policía, defensa civil, bomberos, toda esa gente, porque aunque no lleguemos a esos umbrales, si se produce el siniestro, digamos, son siniestros que pueden no circunscribirse, como decía antes, al establecimiento, sino que afectar a todos los vecinos. Básicamente, el más común que se puede dar, ¿cuál es? Un incendio. El incendio empieza a todos los linderos los afecta, de una forma u otra los afecta. Bueno, todo eso debería estar previsto en un plan de emergencia. Bueno, y hasta acá ya los agoté, los cansé y ahora escucho dudas. Ahí está, bueno, mi mail por cualquier cosa. Yo una consulta, Juan. O sea, Sí, la resolución esta no es establecimientos que posiblemente pueden causar accidentes industriales mayores. No es que se anotan en un registro post la no. ocurrencia. A ver, todos los O sea, registros son previos. O sea, el de accidentes industriales mayores es previo. O sea, es poder identificar dentro del análisis de riesgo que hablábamos de accidentes y de enfermedades profesionales. Bueno, del de accidentes va a surgir la información para que yo pueda. Voy a dejar de compartir esto así. O y sea, se puede obtener información de esos registros, por ejemplo, entre distintos organismos, instituciones, en acceder a realidad qué empresas hay están un tema ahí anotadas. con el registro, en realidad en cuanto a la superintendencia, tenemos un problema con que es un registro muy viejo y entonces cuesta acceder a la información. En realidad la idea es que lo podamos actualizar y se cargue en un formato similar al de los cancerígenos. Y que sea, digamos, no es que tengas que cargarlo todas las veces por un formulario nuevo, sino actualizar una información que ya cargaste. Eh, Hoy por hoy se podría llegar a que, digamos, haciendo un pedido, en realidad el registro de accidentes industriales mayores lo coordina o está centralizado en la superintendencia. O sea que eventualmente si se quisiera esa información tendrían que hacer un pedido a la superintendencia digamos, por la vía formal para tener esa información. Perfecto. Pero, digamos, todo lo que es, el único registro o declaración que es post suceso son los siniestros. El accidente o la enfermedad profesional. Todos los demás son anteriores, se tienen que anticipar y es parte de esa prevención que tenemos que hacer para lograr que no se llegue al siniestro o al accidente. Y si un establecimiento industrial tiene un siniestro, se, se verifica que haya presentado la documentación Presentado. en el marco de esta resolución, supongamos que es un siniestro, un accidente mayor, y A ver, correspondería sí, presentarlo. digamos, eso lo va a requerir el juez, porque si hay un accidente industrial mayor, ponerle la firma que va a haber una intervención judicial. Y ahí el juez va a pedir Sí. todos los antecedentes de todo tipo, no solamente higiene y seguridad, pero en lo que respecta a nosotros, va a pedir antecedentes de higiene y seguridad, va a pedir si estaba inscrito en el registro de accidentes industriales mayores, cancerígenos, RGRL, nómina de trabajadores, todas las declaraciones juradas las va a pedir. Y otra consulta, perdón. La superintendencia, si una empresa no hubiese estado inscrita en ese registro, ¿tiene facultad de solicitarle en función de las otras declaraciones que tiene que hacer y ya con el estudio En del tipo de realidad las empresa, facultades, rubro? a ver, el poder de policía no lo ejerce la superintendencia. A ver, mejor dicho, el poder de policía de la superintendencia es sobre empleadores que están en territorio de jurisdicción nacional. Todos los demás que están en territorio provincial, el poder de policía lo tiene
el Ministerio de Trabajo de cada provincia o el Secretaría de Trabajo o la forma jurídica que tenga. Pero es, digamos, es potestad de la provincia, no de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En realidad la obligación, por un lado, de la RT es asesorar para que si le corresponde se escriba y recibir esa inscripción. Todas las presentaciones de declaración jurada se hacen a través de la RT y van a la superintendencia. Entonces, en el proceso de asesoramiento de asistencia técnica, si la RT detecta que debería estar inscrito y no se inscribió, debería asesorarlo. Eventualmente puede informar a la superintendencia que tal empresa debería estar inscrito y no se inscribió, y en esos casos esa información se reenvía a las ATL para que la ATL vaya y accione con su poder de policía. Vuelvo a decirte, nosotros como superintendencia no tenemos poder de policía. No como policía, Juan, pero podemos, si hay una inspección que podemos hacer, se la podemos solicitar mediante acta, no intimando, Bien, sino sí, a ver, dando nosotros, cumplimiento, ¿no? claro, Para cerrarlo nosotros, del orden. más allá de la inspección que haga la RT y el asesoramiento, las inspecciones que hacen los inspectores de la superintendencia, cuando hacen el checklist de control y detectan que debería estar inscrito, sí le pueden decir, intimar y decirle, mira, esto no, este punto no lo cumpliste, tenés que cumplirlo. Y eventualmente ese incumplimiento también se le informa a la ATL para que proceda, que es quien tiene el poder de policía. O sea, la superintendencia o la RT te van a asesorar al empleado y va a decir, mira, por todo lo que estoy viendo, vos tenés que inscribirte. Después, si no lo haces, la obligación es informar que no cumplió. O sea que sí, entonces podríamos solicitar esa información a trabajo, si la tuviesen disponible. En la Pero, aplicación, a ver, ¿cuál sería el objetivo de que vos la tengas? ¿Saber quiénes son? claro. Eh, sí, habría que ver, pero ya te digo, habría que hacer un pedido formal y justificado de por qué, digamos, como colegio querés tener esa No, en información. particular Tendría que ¿Eh? ser tiene que algún ver con mi caso trabajo. particular por algún evento, digo yo, ¿no? Debe ser. Claro, a ver, para pedirlo tenés que justificar, no es que van a dar libremente ese tipo de información tampoco. No, no tiene que ver en particular con mi trabajo, en este caso con mi trabajo particular y bueno, a veces hay incidentes en algunas empresas y que bueno, que quizás conociendo esta resolución debieran tener estas Si presentaciones. está Y por alcanzado por la ahí vemos que resolución, debería no estar tienen inscrito. ni parte ni un poco de la documentación que exige, por ejemplo, esta resolución. Entonces a veces no se entiende No, qué pasa. eh, sí, sí. Habría que ver cada caso y hacer eventualmente el pedido. Pero si es a través digamos, un organismo judicial y eso sí lo van a pedir y obviamente esa información se le tiene que dar. Bueno, no sé si Hola. hay alguna pregunta. Les pido disculpas en nombre del ingeniero jurado que tuvo un percance que no se pudo conectar. Y bueno, si no hay otra pregunta, lo primero que nada, agradecer al ingeniero Juan Ignacio Suárez Sanzorena, que la verdad que nos dio dos clases muy impresionantes. Las vamos a tener grabadas, vamos a, digamos, a resumirlas en algún video para nuestros matriculados, y a los que están inscritos les mandaremos las presentaciones por correo electrónico. Y después, bueno, también destacar, bueno, el compromiso de Lorena en organizar esta charla, que la verdad que salió muy bien. Espero que todos los presentes la hayan podido aprovechar, como entiendo que es así, que han comentado ahí en el chat, bueno, lo bueno que ha sido. Así que muchas gracias a todos. Bueno, Disculpen, yo tengo una consulta. sí, Sí. Es sobre, remontándolos al RGRL. Para el sí. caso de la construcción, yo tenía entendido que se completa el RGRL en un edificio en construcción si pasa más de un año de esa obra. A ver, Para eh, los empleados que trabajan en digamos, en ese edificio que se está construyendo. ¿Esto es así? el RGRL para la actividad de la construcción se tiene que presentar si en el aviso de obra, si la obra dura más de un año.
Si la obra dura menos de un año o a veces, digamos, pongamos que, no sé, la obra inicialmente duraba 8 meses, en ese caso no hay que presentar el aviso, el RGRL, y supongamos que en el sexto mes dicen, no, mira, porque tengo más, no sé, agarré más actividades de la obra y entonces en vez de estar 8 meses, en vez de terminar en 2 meses, que era lo que me faltaba, voy a extenderlo o porque me atrasé o por X motivo, lo voy a extender 6 meses más, con lo cual excedería el año. En ese caso tampoco debería presentarse el RGRL. Ahora, si supongamos que, no sé, esa obra se extiende por 2 años más, ahí sí va a haber que presentar el RGRL, pero si no, no es necesario. O sea, si al momento de la renovación del contrato la obra le queda más de un año de vigencia, lo va a tener que presentar el RGRL. Si no, para la obra se maneja por aviso de obra. Pero si yo tengo dos casos, tengo una obra que inició ahora en marzo y tiene Sí, proyectado terminar en el 2026. sí, Yo esa sí va a el tener que presentar RGR el lo presento ahora, porque como es una obra que va creciendo, o sea, las preguntas pueden llegar a modificarse. A ¿Cuándo ver, lo tengo que volver a renovar? no, el tema es que el RGRL para construcción es una cosa media extraña que se gestionó, Claro, porque en realidad el RGRL no debería ser sobre la obra en sí, sino sobre el obrador de la obra, que es el más permanente. Porque sí, convengamos que la obra cambia los riesgos todos los días y vos no vas a estar presentando una actualización del RGRL todos los días. Eh, el RGRL para la construcción estaría apuntado más que nada al obrador, que son para obras como esta que mencionás, que va a durar hasta el 2026, un año y pico, 2 años. Entonces, ahí va a requerir que haya un obrador de ciertas características que va a ser permanente en el tiempo. Puede tener alguna modificación, pero digamos, va a ser un obrador que va a ser estable a lo largo del tiempo. Y en realidad sobre esas condiciones son las que debería reflejarse el RGRL. Sobre las condiciones de obra, en realidad son cambiantes y no podés reflejar en un RGRL los cambios de obra de todos los días. claro, sí, yo porque lo tuve que hacer y algunas preguntas, la verdad que me desconciertan porque en un momento está, después yo sé que no va a estar, porque como es la No, a constructa ver, principal, claro, en realidad hay cosas que si vos lo querés referir a todo lo que es la actividad del desarrollo de la obra desde que inicia hasta que la terminás, es imposible reflejarlo en un RGRL fielmente. por la dinámica que tiene la actividad esa. Bien, De todas formas, ahí si querés hacer consulta puntual, podés dirigir una consulta a mesa de entradas, hay virtual, y hacer la consulta específica al área de construcción. Como decíamos el otro día, dentro de la gerencia de prevención hay distintas coordinaciones o grupos de trabajo que están relacionados con los planes de focalización. Lo que es grupo básico, lo que es agro, construcción, empresas de alta siniestralidad, o sea, empresas de más de 50 trabajadores con alta siniestralidad, que es el grupo PESE, o empresas PYME, que son entre 11 y 50 trabajadores. Eh, Cualquier duda que tengas sobre cualquiera de esos programas, podés dirigirlo por mesa de entrada y se te va a contestar. bien, genial. Y una consulta más corta y ya termino. En el caso del RGRL, si ponemos que si ponemos que no cumple y ponemos Sí, una fecha de que cuándo se va a cumplir, sí, viene la visita de la RT a verificar si eso se cumplió o no. En caso sí. de no haber llegado, eso la RT me imagino que se lo informa a la super. ¿Eso En después realidad puede tener alguna negatividad para la empresa? A ver, en realidad toda no cumplimiento puede llegar, no te voy a decir que no,
puede llegar a tener algún tipo de repercusión en la empresa. Va a depender también del organismo de control de cada provincia. El si va, si no va, si hace inspección y considera que tiene que sancionar o no, o considera que te puede dar un plazo, eso ya no depende de nosotros. Pero digamos, el no cumplimiento que vos informás en el RGRL, hay un plazo de verificación, la RT va a ir a verificar a partir de ese plazo. O sea, si hace visitas anteriores, podrá verificar, pero si informa como que no está cumplido, está dentro del plazo previsto de cumplimiento, no debería pasar nada. Podría llegar a pasar si vos no cumplís para la fecha prevista. Bien, Pero no depende ni de la RT ni de la superintendencia. O sea, eso depende de cada ATL o Ministerio de Trabajo Provincial. claro. Pero se le informa. La RT informa a la superintendencia y la super a los ministerios de trabajo. Esa es la cadena. En realidad ellos tienen acceso a la información que hay en el sistema respecto a los establecimientos que hay en su provincia. Ellos pueden acceder Ah, a esa información. no sabía que estaba conectado. Sí, sí, Bueno, muchísimas gracias. las ATL están conectadas. Gracias. No, nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, reiterarle el agradecimiento sobre todo al expositor y bueno, por supuesto a todos los presentes. Bueno, muchas gracias a ustedes y por haberme aguantado hasta esta hora. Y bueno, y a disposición para cualquier duda o otra cosa que les pueda aclarar. Ahí estaba mi mail, así que no hay problema. Bueno, lo mismo decimos, el distrito está a disposición de lo que sea necesario, así que Bueno, la verdad, un placer. bueno, muchas gracias. Estamos viendo. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, gracias.